Buenas tardes, estudiantes de vida. En esta ocasión vengo a continuar con el compendio de cómo organizar mis tiempos y actividades. Este servidor, Coach David Miranda, y bueno, vamos para allá. Niveles lógicos superiores e inferiores a nivel práctico. Bien, PNL. Hay que entender que acá refiere un concepto básico que nos dice que PNL es un idioma sinérgico y comprende un nuevo método en la ciencia de la psicoterapia. Esto quiere darnos a entender, ¿por qué idioma sinérgico? El idioma sinérgico se da porque en los 70, en Palo Alto, California, surgía un adoctrinamiento en cada escuela de la psicología. Esto quiere decir que, por ejemplo, eh, la, la hipnosis, la gestal, el conductismo, el rogeriano, el condicionamiento, la logoterapia, estaban tan distanciados, estaban tan sumergidos en sus propias vertientes que no daban la posibilidad de poder estudiar otra. Entonces, cada alumno que terminaba o cada estudiante que terminaba su carrera se daba una especialización y es ahí donde quedaba su techo, es decir, es ahí donde quedaba su límite. Y por mucho, a partir de esa circunstancia, la psicoterapia, la psicología, se quedó de por sí estancada, porque no pasaba más allá de sus límites y no conjugaban variables de una vertiente u otra. Entonces, ¿qué pasó? Que en estos momentos, en estos tiempos, surgieron tres tipos que la verdad, dos de ellos se consideran genios actualmente. Y estos tipos, por una parte tenemos a Frank Puselic, que es la parte, digamos, que estudió mucho los aspectos de la psicología, mientras que Bandler se dedicaba a la programación y por último Grinder que se dedicaba a la lingüística, a estudiar la lingüística. Entonces estos tres tipos llegaron a poder comprender cuál era la necesidad que se necesitaba cubrir en esos momentos. Y ellos se abocaron a poder no reestructurar, sino dar un sentido más amplio a las distintas vertientes. Y para ello, muchos, para ello, digamos, se retornaron mucho a las fuentes. Es decir, fueron con los precursores que para esos tiempos aún existían, aunque realmente estaban en la tercera edad, aún existían. Y estamos hablando desde la talla de Gregory Bateson, Noam Chomsky, estamos hablando de Milton Erickson, Virginia Satir, Fritz Perls, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos personajes se abocaron, como bien les mencionaba, a estudiar las fuentes y por lo tanto, con la ayuda y con la aceptación, obviamente, de estas autoridades, amoldaron por mucho las distintas vertientes para darle eh, una estructura y muchas de ellas muy interesantes, en las cuales incluso tienen varios postulados que las hacen más prácticas a nivel de la realidad de la persona. Entonces, ¿qué pasó? Que es aquí donde estos tipos empezaron a recabar información y generar nuevos postulados. Entonces, en ese momento se preguntaron los tres, ¿y ahora qué nombre le ponemos para poder darlo esto
a entender a la comunidad científica de ese momento. Entonces, como eran tres, bueno, si tú eres programador y yo soy lingüista, y tú, el otro puzzle que se encargaba de poder ver cuáles son los efectos a nivel de conductas, perdón, los efectos de que podría corresponder, digamos, un circuito neuronal y cómo esto se refleja en la conducta, Puselic, entonces armaron lo que se conoce como programación neurolingüística. Y que realmente el nombre no es muy comercialmente atractivo. Pudieron haberlo llamado técnicas de alto rendimiento, como algún momento lo hizo Tony Robbins, que fue otro tipo que propulsó mucho esta nueva vertiente, ¿no? Es por ello que PNL se le conoce como el manual del cerebro, porque nos permite tener una guía de cómo funciona nuestro cerebro a nivel subjetivo. De hecho, existe otro concepto que me parece sumamente interesante, que se dice que la PNL es el estudio es el estudio de la experiencia subjetiva profunda del ser humano. Y eso es lo que me parece muy, muy interesante porque nos da a entender también de que la psicología por mucho estudió la causa de los problemas, pero no se ha abocado a estudiar cuáles son las variables que hace que la persona sea disfuncional. Entonces la PNL se aboca a modificar estas variables para que la persona esté con funcionalidad en los distintos tipos de sociedades en las cuales se mueve. Porque una profesora decía que el trastorno es distinto a la enfermedad, ¿no? Una persona con trastorno puede vivir funcionalmente en la sociedad, pero una persona con una enfermedad mental es posible que no. Entonces, PNL trata de poder hacer funcional a aquellas variables que perjudican a la persona para poder hacerla funcional. Y podríamos entender también cuál es su función. Bueno, la PNL por mucho ha estudiado los procesos de excelencia de grandes autoridades hasta en la actualidad. También se ha encargado de poder estudiar o poder eliminar fobias en un corto periodo de tiempo. Además también se ha podido encargar de poder modificar, digamos, conductas de, por ejemplo, de déficit de atención o problemas de escritura también. Entonces, la verdad que su aplicación está dada para una amplia gama de capacidades y la resolución de problemáticas. Entonces, lo que podemos entender con PNL en conclusión es que nos facilita, digamos, procesos tan complejos de a nivel de teoría y a nivel de práctica de las muchas vertientes que hemos podido estudiar hasta en la actualidad en la psicología, y nos da un formato muy práctico para que una persona que no esté muy adepto a temas de psicología profesionalmente pueda entenderlo de una manera muy fácil y muy compacta. Bien, canales de comunicación. Esta parte resulta muy importante porque es la cual vamos a utilizar para poder aplicar en la parte práctica. Bueno, la historia se remonta en aquellos tiempos donde Satir se mantenía en la praxis cuando trataba a sus clientes. Ella le decían la bruja. ¿Por qué? Porque Grinder y Vander se dedicaban por mucho a grabarla a esta personaje, porque ella tenía la capacidad de poder ver con un ojo de águila, se podría decir, cuál era la problemática que existía en un núcleo familiar, cómo ella tenía la capacidad de desenlazar aquellos entramados mentales que tenían una u otra persona del clan familiar, como también tenía la capacidad de poder
ver qué alianzas y qué conflictos existían en este núcleo, muy rápidamente. De ahí el término bruja. Entonces, ¿qué pasaba? Que en estos procesos Satir lo que hacía era eh, poder observar muy claramente qué procesos tenía la persona y cómo poder enganchar con la persona muy fácilmente. Es decir, en un caso práctico, ella se sometía a una situación en la que, por ejemplo, tenía un paciente dentro del núcleo familiar y ese paciente decía, bueno, yo sé que no entiendo, pero eh, pese a estar con mis familiares y demás, yo veo que las posibilidades de la circunstancia me hacen ver la vida de una manera gris, de una manera muy, muy monótona. Esto no me permite crecer, esto no me permite incluso generar posibilidades de oportunidad. Y se sentía muy, pero muy, muy mal este paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacía Satir? Satir se iba, se dirigía a esa persona y le decía, agarraba su mano, que era una característica única de ella, y le decía, yo puedo notar cuál es el panorama que puedes estar presenciando, incluso todas las situaciones que tienes impuesto en mente. No te preocupes que vamos a ver qué, qué opciones podemos tomar en este momento para que tú y las demás personas o las demás piezas en tu familia podrían tener un grado de productividad y un grado eh, de posibilidad de poder tener más recursos en la vida. Entonces, hasta este punto, Grinder y Bandler seguían filmando y seguían viendo qué había, ¿no? Si había alguna confrontación, si había alguna alineación. También veían su estructura corporal de Satir, su tonalidad de voz, si a lo mejor era eso u otro aspecto, la cual hacía que conectara fácilmente con otra persona. Entonces, ya a un momento dado estuvieron un poco agotados y decidieron irse afuera en el auto de uno de ellos. Por ahí a un 7-Eleven o a un Walmart o por una tienda, por ahí un supermercado, a comprarse un par de cigarros y un par de refrescos. Entonces, justo ya charlando en el proceso, qué es lo que hacía Virginia Satir, preguntándose. Entonces, en un momento dado, ya estaban en la parte donde van a pagar todo eso, y la señora, al atender a la persona última para que Grinder y Vander puedan también ser atendidos, la señora de la cajera dice, ya puedo ver lo que usted quiere decir. Sí, sí, ya puedo ver lo que usted quiere decir. Y se echa a reír a carcajada. Entonces en ese momento Grinders le pareció curioso, ¿no? Y Wander le empezó a bromear. Ya puedo... ¿Te das cuenta de lo que veo? Y empezaron a echarse así bromas y bromas. Ahora puedo... Ahora puedo escuchar. No sé si podrás ver lo que quiero decir. O esta otra que decía... Quizás es que tú no sientes lo que yo puedo sentir. Si lo sintieras, pudieras comprender. Empezaron a hacer así incongruencias verbales, de manera tal que ya saliendo del market, seguían continuando a haciendo sus bromas, entre una incoherencia y otra. Hay otra
otra que decía, ya puedo, voy a hacerte esto para que veas lo que se siente. Y así entre una incoherencia lingüística y otra y otra. Entonces ya en la camioneta, regresando hacia la universidad, en una esquina, los dos hicieron clic y se dieron cuenta de algo. De que la persona no es que realmente existe una coherencia verbal como tal, sino que cada persona tiene una preferencia comunicacional. Hay algunas personas que tienen una preferencia comunicacional a nivel auditivo, otras utilizan términos a nivel visual y otras a nivel sensorial. Entonces, con esto en mente, ¿qué pasó? Hicieron un experimento. Fueron a una convención, alquilaron un local y es ahí donde todas las personas que a las cuales la seguían esta nueva vertiente de la PNL, las inducieron ahí. Todo estaba grabado, pero las cámaras estaban ocultas. Entonces Grinder tomó la batuta y dijo, bien, antes que vamos a iniciar el evento, pero para ello necesito que hagan una pequeña dinámica. ¿Sí? Vamos a reunirnos en grupos. Y para que se reúnan en grupos van a tener que pasar una pequeña prueba. Entonces, cada persona que se acercaba a Grinder le decía, ¿y tú para qué has venido acá? Y una persona le decía, bueno, he escuchado que por un parte de una amistad que aquí hablan cosas interesantes de la psicología y algo que me han dicho que es más interesante es eso de la PNL. Y he venido a dar, si es que comprendo, mi opinión sobre esta nueva tecnología. Y Grinder sacaba una carta amarilla y se la daba. Entonces pasa a la otra persona y le decía, ¿y tú para qué has venido aquí? Sí, bueno, he visto yo una publicidad fuera de la universidad y me sorprendió porque dije esto a lo mejor va a cambiar mi panorama de lo que entendía actualmente. Yo quisiera ver qué posibilidades puede haber en mi vida para poder yo pues tener otra perspectiva a nivel laboral, a nivel amical y a nivel social. Yo creo que esto me va a dar una clara solución a mi problema. Entonces, pum, Rinder sacaba una tarjeta azul y se lo daba. Y último venía otra persona y le decía, ¿y tú para qué has venido acá? Bueno, yo he venido porque estaba de pasada y no sé, tuve la sensación de que la gente estaba un poco como que interesada en ingresar y tuve la sensación de querer venir y no sé, creo que el calor eh, anímico de las personas me dan esa sensación de querer participar en este evento. Siento que esto me puede cambiar mi vida y que esta, esta sensación puede procurar un mejor futuro hacia mí. Entonces, pum, sacaba una tarjeta y le daba de color rojo. Entonces, una vez que hacían así una u otra pregunta, hacían que se reuniesen por colores. Habían tres colores, uno que era amarillo, azul y rojo. Entonces ya le dijeron, ahora los que tienen la tarjeta de similar color, reúnanse en un grupo, y las que tienen de color amarillo, reúnanse en otro grupo, que tienen el color azul, reúnanse en otro grupo, que tiene el color rojo, reúnanse en otro grupo. Entonces Bandler ya en la sala de operaciones encendía las cámaras y se centraban ahí y empezaron a grabar. Y notaron que el bullicio empezaba a aumentar cada vez más. Y Grinder se percataba que cuando
veía los grupos de mis similares colores empezaban a conversar de una manera estaban muy compenetrados, pero el grado de simpatía que tenían unos y otros del mismo color era impresionante. Entonces, durante 10 minutos que estuvieron conectándolo entre los mismos colores, Grinder decidió decir, oh, bueno, ahora quiero que se cambien de color, un color distinto. Cada persona con color distinto, creo que según el. Entonces había por acá amarillos, azules y rojos, amarillos, azules y rojos, y acá había otro grupo, así, 3 grupos o 4, 5 grupos de colores distintos. Y nuevamente encendía la cámara, pum, y el audio. Entonces empezaron a notar que el bullicio empezó a bajar. Y Grinder empezó a observar que había mucha distancia, a veces muy pocas palabras se emitían entre una persona y otra, a veces unos sacaban sus celulares para ver su celular, no había mucha conexión. Y es en ese momento donde se evidenció de que la persona tiene un canal de comunicación preponderante. Eso no quiere decir que otro canal no lo tenga, sino que tiene más estimuladamente, más, digamos, más preferentemente un canal desarrollado que otro. Por eso que la persona tiende a hablar con el proceso lingüístico más, más favorito. Y esto está muy fuertemente relacionado a nivel de la genética, obviamente, y a nivel de, pues, del desarrollo cognitivo que he tenido, ¿no? Si sé que, eh, por ejemplo, he tenido padres de arquitectos o diseñadores, voy a tener una influencia clara de los aspectos visuales, ¿no? Porque sé que la influencia, la forma como ellos me han hablado en una época o en una vida, me han hablado en esos canales preferentemente de ellos, yo que voy a desarrollar, hablar, eh, obviamente en ese mismo canal. Pero no hay el caso de que haya nacido, por ejemplo, un visual o un auditivo, no vas a encontrar esos casos muy buenos. Entonces, hasta aquí eh, se puede entender de que una persona tiene el canal más preferentemente auditivo, el canal más preferentemente visual, el canal más preferentemente sensorial. Es evidente que notes tú una persona que es más visual tiende a estilizar más su imagen y ellos por lo general tienden a vestirse de una manera encorbatada, ataviada. Normalmente los ves con camisas y a las mujeres con sacos y camisas, porque tienden a tener esa postura del canal preferente que tienen. Y a nivel auditivo, pues ellos incluso se les considera a las personas que están en el CIO, porque muchas de esas personas no quieren ver gráficos y demás, solamente que dicen, y tu propuesta, ya quiero que me lo digas ahora en 5 minutos. Y tiene muy poco tiempo, la verdad. Pero ellos, como lo mismo que son auditivos, no tienden a estilizar mucho su imagen, sino utilizan colores cromatizados, por ejemplo, o bien plomos, o bien negros, o de un solo color. Y los sensoriales, obviamente, que son, podría decir, a nivel de broma, pastrolazo, ¿no? Tienden a tener esos polos, esos poleras que tienen poleras grandes, o overoles grandes, tienden a utilizar chanclas o tienden a utilizar sandalias. Son más de estar ligeros. Mientras más ligeros se encuentren, mejores para ellos. Y siempre tienden a hablar de la intuición, ¿no? Yo creo que lo que dice el corazón es lo más importante. Yo creo que lo que dice mi intuición es lo más importante. Mientras que los auditivos, no, yo creo que lo que dice mi abuelo, lo que dijeron mis padres, lo que dice esta persona, lo que dice esta otra persona es lo más importante en la vida.
Y el visual hace un lado de eso. Yo creo que lo que él dice, el papelito manda, ¿no? Lo que ves acá es lo más importante, lo que dice la regla, lo que puedes observar en una norma es lo más importante. Entonces, cada uno con con un enfoque completamente distinto de lo que otra persona dice, ¿no? O lo que la otra persona manifiesta, mejor dicho. Y estoy hablando de mi canal. Entonces, eh, ¿qué pasa acá? Que a nivel de niveles lógicos, en lo que voy a hacer, y ya lo hice, es que vamos a hacer una línea de vida, es decir, una línea del tiempo, y esa línea del tiempo vamos a colocar eh, las seis categorías mentales, los seis niveles lógicos, que sería el espiritual, creencias y valores, espiritual, identidad, creencias y valores, capacidades, comportamientos y entorno. Entonces, en esa línea de vida lo vamos a poder proyectar o graficar con papeles y lo vamos a colocar en nuestro piso que tengamos, sea en nuestro cuarto o nuestra sala. Todo esto es simbólico, no quiere decir que necesariamente utilicen esto. De hecho, no necesariamente no lo van a utilizar más adelante cuando ya lo tengan dominado. Pero por ahora, para fines dinámicos, vamos a utilizarlo. Y en cada proceso vamos a utilizar mucho estos canales de comunicación. ¿Y cómo vamos a utilizarlo? Bien, simplemente con la pregunta, por una parte, a nivel visual, ¿qué es lo que estás viendo? Eh, observas una imagen, ¿qué panorama estás viendo? ¿Cuál es tu percepción? Todo referente a nivel visual, ¿sí? Esto nos va a poder facilitar, si en caso la persona sea visual, de que pueda tener una respuesta muy rápida al proceso de esta línea de vida. De igual forma a nivel auditivo, que ves alguna palabra, alguna serie de palabras, escuchas algunas palabras o una serie de palabras, escuchas una frase en específico, escuchas una voz que te está hablando a ti mismo, una voz ligera estás escuchando. ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué frases estás escuchando? ¿Qué frase puedes notar que estás escuchando? Y a nivel sensorial sería que en este caso a nivel sensorial yo lo estoy determinando de una manera completamente distinta, porque ya no va a ser qué sientes, porque si te digo qué sientes, puedes decir una sensación, pero esa sensación no me traduce a una respuesta específica. Por lo tanto, para poder traducir una respuesta específica, lo que voy a hacer es utilizar la kinesiología. La kinesiología es una ciencia que la ha estudiado un doctor, fisiólogo, que nos da a entender así de una manera muy práctica que nuestro cuerpo es una inteligencia activa y que nos da a entender cuál es el estado de nuestros órganos internos y de nuestros procesos internos. Entonces, existe un mecanismo para poder hablar con esta parte sensorial o este mecanismo corporal que nos da a entender qué existe dentro de nosotros o qué posibles problemas podemos tener dentro de nosotros. Entonces, podemos comunicarnos a nivel sensorial con nuestro yo interno. Es por ello que vamos a utilizar dos procesos, por una parte el sí y por otra parte el no. Esta parte vamos a cerrar los ojos, no lo hagan ahora, lo van a hacer en el momento que toca, que va a ser más adelante, y van a preguntar. Yo creo que siento que esta respuesta es sí o no, entonces cierran sus ojos y le van a decir, antes de hacer esta pregunta, van a decir yo interior o biología. Quiero que me digas, vamos a establecer un sistema de señales. Esta mano va a querer decir sí y esta mano va a querer decir no. Bien, bien. Entonces, una vez que le digas esto, le vas a decir la pregunta y le vas a decir.
yo siento que esa respuesta es así. Entonces esperas, dejas tus brazos estirados a un lado, parado, y notas si da un pequeño peñisquito o das una pequeña vibración o un pequeño un movimiento brusco, sea del lado derecho o izquierdo de tu cuerpo, ese es el momento que te va a dar la respuesta como tal. Entonces, hasta ahí hemos abarcado los tres procesos importantes, que es el nivel auditivo, el nivel visual y el nivel sensorial. ¿Sí? Y esto, como les digo, los canales de comunicación va a ser un factor importante para el desarrollo de la técnica la cual vamos a desarrollar más adelante. Bien, y aquí están los pasos de la técnica de los niveles lógicos. Recuerden que al final y al cabo vamos a hacer lo que se conoce o se denomina como una alineación, ¿sí? Porque vamos a alinear aquellos procesos que nos hemos visto delimitados y que no nos ha permitido ver una posible solución y hemos estado estancados ahí. Entonces, si yo muevo alguna categoría mental superior, esta va en cascada y va a modificar la categoría inferior. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Vamos a alinear los niveles lógicos, todos comportándose de una manera ordenada y de una manera fija en el tiempo. Entonces, ahí podemos observar el número 1 es colocar las hojas con los niveles lógicos en forma vertical. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, y ya lo van a ver en el video, yo lo voy a estar haciendo, es colocar en el piso las hojas con las 6 categorías mentales en forma vertical. Número 2. Establecer el listado indeseado. Es aquí donde tenemos que determinar qué es lo que vamos a trabajar. Y no decir, bueno, yo en esta temporada y esta otra estuve teniendo este estado. No, sino un estado indeseado exacto. Bueno, por ejemplo, me comporto eufórico en este ámbito, o no encuentro recursos en este otro ámbito, soy agresivo o soy tímido. Entonces, esta situación en específico tenemos que trabajar, ¿sí? Una situación determinada, una situación clara. 3. Ejemplificar los niveles lógicos. Bien, esto es parte del nivel 3. Yo les voy a graficar y ya les voy a poder hacer entender en el siguiente video de una manera más clara y nítida con respecto al estado indeseado de la timidez, ¿sí? Hablar acá nuevamente es como hablar de manera redundante, ¿no? Y eso no se quiere ahora. 4. Recorrer cada nivel lógico desde el inferior al superior mediante BAC. BAC es un acrónimo que nos quiere decir visual, auditivo y sensorial. Y acá nos dice en paréntesis, anotando cada respuesta en bloc. Esto quiere decir que vamos a utilizar la técnica en primer plano en dirección hacia otra persona para poder aplicarlo y poder nosotros tenerlo claro, es decir, ya tenerlo como una habilidad aprendida. Y por otra parte, yo me voy a encargar de hacer un audio subliminal para poder ustedes guiarlos en cada etapa y así no tengan, digamos, la confusión o el lapsus de decir, bueno, ahora estoy acá, por ejemplo, en capacidades y no, ya me olvidé de lo que sigue. Entonces, para evitar esta situación, voy a hacer por una parte, para que ustedes puedan aplicarlo de una forma práctica a otra persona si puedan aprenderlo. Y por otra parte, yo hacer un audio donde ustedes van a ser guiados por mí. Y acá dice también, en otro paréntesis, más pregunta de seguridad, ya lo tienes. Es decir, en esta alineación vamos a utilizar un bloque. Y en cada parte yo le voy a hacer una serie de preguntas a la persona a la cual le voy a aplicar la técnica. Cuando finaliza, digamos, cada segmento, yo le voy a preguntar, que va a ser la pregunta de seguridad. ¿Ya lo tienes? Y esa persona va a decir sí
o puede asentir con la cabeza, ¿no? Sí. Entonces, esta parte es importante porque nos da a entender la confirmación de la respuesta de la persona. Bien. Número 5. Una vez llegado al último estrato, preguntarse: ¿realmente Dios es esto para mí? ¿Realmente esta es mi función de vida? ¿Para qué me experimento esta habilidad o situación? ¿Cuál es la razón por la que me hiciste así? Por ejemplo, tímido. Pues, ¿me puedo ser distinto? ¿Me puedo permitir ser distinto? No. Si es sí, bien. Si es no, podemos negociar, es decir, podemos hacer que a partir de la comunicación sensorial que hemos establecido, decir, bueno, puedo ser distinto por ejemplo, en la timidez, aunque es raro que te diga no, porque acá ya luego lo vamos a amplificar más, pero en casos muy muy raros que te diga no, puedes negociar, ¿no? Puedes decirle, ¿me puedo permitir ser distinto quizás en esta otra área de mi vida? Quizás en nuestro otro aspecto de mi vida. Y es donde ahí te puede decir, sí, claro, lo puedes hacer. Entonces, es ahí donde puedes negociar la respuesta que puedes obtener. Como digo, es muy raro los casos en los que te diga no, pero existe la posibilidad. Sin embargo, haciendo un lado esta posibilidad mínima del 0,0.01%, vamos a continuar. 6. Una vez habiendo obtenido la respuesta trascendental, cambio el paradigma espiritual y acepto con seguridad esas nuevas etapas en mi vida. Ya, aquí es donde decía yo, si en la parte espiritual, que es la parte más importante del sistema piramidal, de los niveles lógicos, yo ya debo entender que un nivel superior afecta a los niveles lógicos inferiores. Por lo tanto, si yo tengo acá una respuesta importante, me vale si tengo una identidad X, me vale si tengo una creencia sin valores, me vale si tengo capacidades determinadas, me vale si tengo comportamiento X y me vale si estoy en un entorno o ambiente X. Esta información es sumamente importante y es donde en forma de cascada va a ser generar un cambio de percepción completamente distinto a la que se lleva teniendo en la actualidad. Entonces, hasta ahí podemos entender de que el cambio de paradigmas se da a nivel espiritual y es donde se generan nuevos procesos de vida, ¿no? 7. Descendiendo cada nivel neurológico y cambiando los preceptos antiguos a conceptos nuevos, añadiendo premisas de cambios a nivel superior lógico inferior con back. Entonces, ya que estoy en la parte última del estrato, voy a seguir conjugando las variables, anidando nuevas respuestas. Por ejemplo, si yo sé que a nivel de espiritual Dios me dice, no, tú no eres tímido, eres una persona segura, eres una persona con muchos recursos internos, que puedes tener una magnífica vida. Entonces, esta situación a nivel de espiritual, vas a tener que irte al nivel de identidad. Y cuando estés en identidad, te vas a decir, ahora qué identidad nueva tienes, considerando las premisas o considerando la información que has obtenido a nivel espiritual. Entonces, acá esta persona dice, bueno, internamente dice, bueno, según Dios que me ha dicho que soy seguro, ahora yo siento que esa seguridad me va a generar un cambio de ser. Siento que ahora yo soy más asertivo en mis palabras, más asertivo en mi comunicación, más asertivo en acercarme a ciertas personas. Entonces cambia este paradigma hacia otro. Y lo que me interesa acá es que se le diga qué nuevo, anidando una categoría superior a inferior. Ahora, ¿qué nueva identidad tienes correspondiendo a la nueva información que has tenido a nivel espiritual? ¿Qué nueva identidad tienes
Cuando la parte espiritual te ha dicho esto, ¿qué nuevas creencias y valores tienes, considerando la identidad que has tenido hasta que has podido presenciar hace un momento? Entonces vamos anidando una categoría superior hacia inferior, diciendo la palabra nuevo. ¿Qué nuevo? ¿Qué nueva identidad tienes? ¿Qué nuevas creencias y valores tienes? ¿Qué nuevas capacidades tienes? Y así bajando hasta el inferior. Acá hay un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué nuevas creencias tienes de seguridad? Ahora, ¿qué nuevas creencias tienes de ti mismo? Recuerda que tu identidad es de ser seguro, de ser confiado, de ser carismático. Ahora, ¿qué nueva? ¿Sí? ¿Sí me llegan a entender? Entonces vamos anidando información nueva. Desde la parte espiritual que yo he podido recabar esa nueva información que es sumamente importante hacia abajo. Entonces, hasta aquí vamos a poder comprender cuáles son los pasos de la técnica a niveles lógicos, y mientras que en la siguiente parte vamos a poder ya de una forma práctica entender cuáles son los pasos exactos, ¿sí? Entonces hasta aquí llega este servidor desde la divinidad. Les dice: gracias por invertir tiempo en mejorarse a sí mismos, y hasta una próxima. Bien, buenas noches con todos, estudiantes de vida. De gran agrado, la verdad, poder nuevamente compartir conocimiento importante para ustedes. En esta ocasión quisiera explicar en este caso los pasos de la técnica niveles lógicos. De manera que hay que entender que en esta parte que pueden observar me ha respectado hacer 5 hojas que corresponden a los 5 niveles superiores, ¿sí? Por ejemplo, comenzando, como ustedes ven delante, tenemos la parte espiritual, ¿sí? Luego la parte de identidad, luego creencias y valores, por debajo tenemos comportamientos y por último tenemos entorno y ambiente. Bien, lo que desearía que ustedes pudieran entender en esta parte práctica es, considerando ya, habiendo comprendido el tema de los canales de comunicación, es sumamente importante que podamos estimular esta parte de los canales, ya que va a ser un factor importante en esta técnica que la cual vamos a realizar, ¿sí? Y esta técnica se trata de hacer una línea del tiempo, ¿sí? Y esa línea del tiempo vamos a tratar de colocar en el lado, en el extremo aquí, la parte espiritual. Esto es variable, ¿sí? Si ustedes quieren colocarlo hacia allá, pueden colocarlo hacia allá, comenzando de allá, terminando acá. Yo lo estoy haciendo acá básicamente para que ustedes puedan presenciar qué es lo que estoy haciendo realmente, ¿sí? Que me puedan ver. Bien. Acá colocar la parte espiritual, comenzando de la pirámide de Maslow, bueno, haciendo esa analogía. Luego vamos con identidad, claro. Luego vamos con creencias. Creencias, está comportamiento
Falta uno, ¿eh? Falta uno. Claro, capacidades. Y aquí rápidamente tenemos que sería por debajo, capacidades, comportamiento y entorno y ambiente. Voy a estar un poco más abajo porque se ve separado. Bien, vamos a hacer este suceso. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es poder alinear nuestros niveles lógicos, ¿sí? Y poder tener un grado de comprensión mayor en la etapa donde realmente requeremos o donde podemos ubicar algún tipo de conflicto, que puede ser bien un comportamiento, la identidad o la espiritualidad. Entonces, lo que acá se requiere hacer primero es ubicar cuál es el estado indeseado, ¿no? Por ejemplo, hipotéticamente sería timidez, ¿no? Si yo estoy acá en ambiente o entorno y la timidez es una situación problemática para mí, ¿cuál sería mi entorno en ambiente? ¿Qué o cuál entorno o ambiente estaría yo sujeto a esto? Bueno, en las reuniones que tuviese, quizás esta característica de personalidad como de timidez no me permitiría expresar mi yo verdadero. Eso me restringiría a generar oportunidades. ¿Qué más? El hecho de estar en ese lugar no podría yo desplazar quizás mis habilidades hacia otras personas. Esto me inhabilitaría ir a ciertos lugares incluso. Y solamente reunirme en lugares donde yo me sienta cómodo. Entonces, podemos entender que en esta variable, entorno ambiente, la timidez se ve reflejado en ciertos ambientes o lugares o espacios donde esta persona va a mostrar este tipo de conducta, si en caso sea conducta, ¿sí? Porque o bien puede ser que la timidez sea algo a nivel espiritual, pero vamos por pasos. Estoy acá en el ambiente y en el ambiente se está reflejando ese tipo de timidez. Entonces, este tímido va a tener estas circunstancias en estas áreas de su vida. Y más arriba tenemos el comportamiento, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento? Sería una persona que pues tendería a aislarse de los demás, sería una persona que pues mantendría, digamos, sus características, mejor dicho, mantendría una conducta sosegada de la realidad, mantendría además una conducta esquiva hacia los demás, por lo mismo que mantiene ese tipo de timidez. Ya se refleja básicamente en su fisiología, ¿no? Que podemos entender que es una persona esquiva, una persona que tiende a alejarse de los demás porque no se permite mostrarse a sí mismo por las mismas restricciones que cree esa persona, mejor dicho, refleja a esa persona a nivel de conductas. Entonces, teniendo esta etapa del comportamiento, pues esta persona está mostrando este tipo de características de acuerdo a la conducta que muestran. Yéndonos un poquito más arriba, ¿qué capacidades podría demostrar un tímido? Bueno, las capacidades que podría denotar un tímido es realmente la incapacidad de poder formular secuencias sintácticas, es decir, formular oraciones, esquemas mentales, sobre todo a nivel lingüístico, para que esa persona pueda mostrar este tipo de conversación plena con los demás, dado que la timidez le genera incapacidades para que pueda mostrar ese tipo
de, digamos, de timidez, dado que tiene este tipo de restricción. Entonces, a nivel de capacidades podemos encontrar una serie de dificultades que hasta incluso podría desarrollar algún tipo de dislalia a la persona, es decir, una posible tartamudez. Entonces esa tartamudez refuerza esa incapacidad a que pueda mostrarse como tímido. ¿Okay? Entonces, teniendo en cuenta esta incapacidad que tiene esta persona y habiendo reflejado esa conducta de aislarse y de no mostrarse en aquellos lugares que es en el ambiente, vamos un poquito más arriba, que son las creencias y valores. ¿Qué creencias y valores podría tener un tímido? Un tímido podría tener las creencias y valores de, pues, no, toda una creencia de invalidez. Todo lo que yo digo o hablo en una cierta circunstancia o situación, pues es inválido, no me van a hacer caso, posiblemente me ignoren, posiblemente salga vergonzado esa situación por lo mismo que me han ignorado y demás. Entonces, la creencia que puede adjuntar este tímido es de ser inválido comunicacionalmente, ¿sí? Le cuesta mucho, por lo mismo que le cuesta, genera esa incapacidad y se refleja en una creencia de no ser, por ejemplo, ser posiblemente rechazado incluso por el mismo grado de timidez. Entonces tiene la creencia de no ser válido en cierto tipo de sociedades, ¿no? Porque quizás en la sociedad donde él se encuentra, quizás con posibles amigos virtuales, con posibles amigos de su entorno, se sienta cómodo. Sin embargo, la creencia sí se puede reflejar en otro tipo de sociedades donde realmente él se sienta o se crea inválido comunicacionalmente, por lo mismo que tiene una creencia de que no puede fluir con normalidad en ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde hay circunstancias de diálogo fluidos, donde las personas se reúnen comúnmente y demás. Entonces, por una parte tenemos creencias y valores también que se pueden reflejar, como pues el valor de no, mejor dicho, infravalorarse por la misma creencia que tiene de no fluir verbalmente, ¿no? Entonces la invalidez confirma esta parte de infravalorarse. Por lo tanto, si esta persona vive con esas creencias y valores, se refleja en sus capacidades, se denotan en los comportamientos y se lleva a cabo en un entorno o ambiente determinado. Vamos más arriba. ¿Cuál sería la identidad de un tímido, no? La identidad de un tímido podría estar involucrado a nivel ya del ser, ¿no? Yo creo que soy, y por lo tanto si creo que soy, para poder dejar de ser tengo que morir y nacer nuevamente. Entonces, esa parte es importantísima porque involucra el soy, ¿no? De hecho, muchas personas tienden a decir eres tal, ¿no? Sino que acá debería mejor despejarse a nivel de comportamiento y decir tienes conductas, pero se podría cambiar. Entonces, en identidad, digamos un poco, hablando del tímido, podemos comprender de que la identidad que se está manifestando en ese individuo es la del ser una persona socialmente inhabilitada, ¿no? Es decir, es una persona que cree, siente, ve y escucha a sí mismo, que no puede establecerse socialmente, porque él sí se personifica en una entidad en la cual él tiene los deseos de querer expresarse, pero a nivel interno él se cree y maneja una identidad de decir no, yo la verdad es que sé que no voy a encajar en ese lugar, por lo tanto yo me conozco,
por lo tanto yo no voy a querer nuevamente involucrarme y ya sé cómo soy. No. Entonces se inhabilita en ciertos espacios de diálogo abierto, como podría ser una reunión, como podría ser una discoteca probablemente, o como podría ser en una conferencia, como podría ser, etcétera, etcétera, de espacios abiertos de diálogo. Entonces, genera una identidad de decir yo soy una persona quizás pertenecida a un grupo social reducido y no preferiría involucrarme en otros tipos de grupos sociales porque yo sé cómo soy, ¿sí? Entonces, esa identidad de timidez podría expresarse a nivel de creencias y valores, aterrizar en las capacidades, desplazarse a su comportamiento y terminar en entorno y ambiente. Y por arriba tenemos el grado espiritual. Y es curioso acá porque a nivel espiritual surge una eureka. ¿Por qué? Porque acá a nivel espiritual es la parte más importante, ¿no? Donde, como decía PNL, incide muy poco. Y es curioso porque la persona llega acá y dice, a ver, Dios, Jehová, Alá, etcétera, etcétera, de dioses a los cuales ustedes creen. ¿En serio crees que he venido aquí en este mundo con la identidad de ser tímido? Es decir, ¿en serio me has traído aquí con esa timidez? ¿O es una idea mía? Y es acá cuando Dios, hipotéticamente, y ocurre en la mayoría de casos, dice, ¿no? ¿Cómo crees que yo te voy a traer acá tímido? Mira, la vida es abundante, el cosmos es ampliamente infinito. ¿Crees que yo me voy a especializar en ti para hacerte tímido y hacer que todas tus configuraciones respecto a tus categorías mentales sean así? ¿No? Es una idea infundada eso. Entonces, acá la persona tiene un insight, ¿no? Se dice, entonces, yo creía que tú me habías hecho así, pero la verdad no es que fuese así, es que fue algo que yo había creado, no eras tú que me habías enviado así. Entonces, acá tenemos la parte ya última, y es acá donde comienza el proceso, ¿sí? Entonces, número 1, lo que vamos a hacer es colocar las 6 categorías mentales que están acá, una por una, y lo que vamos a hacer son 2 partes, ¿sí? Por una parte vamos a agarrar un blog y vamos a apuntar a modo de práctica todo lo que nos va diciendo la persona a la cual le vamos a aplicar la técnica, ¿sí? Entiéndase que vamos a hacer esto para ponerlo en práctica en otras personas, pero también voy a hacer un apartado donde yo voy a crear un audio y lo voy a guiar en cada paso, ¿sí? Para que de esa manera ya ustedes creen los circuitos de cómo hacer esto de manera natural y no digan un paso, estoy acá y digan, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Entonces rompen el estado hipnótico y no se puede proceder a los demás pasos. Entonces, por una parte les voy a enseñar a cómo aplicar a otras personas y por otra parte yo voy a realizar un audio donde les voy a guiar cada paso, ¿sí? Entonces, esta parte concierne a aplicar a otras personas, ¿sí? En la siguiente parte yo voy a hacer un audio especialmente guiando, pero para que lo pongan en práctica por ahora vamos a hacerlo en dirección hacia otra persona, ¿sí? Entonces, tenemos estas 6 categorías. Voy a la primera y recorro hasta acá. Entonces estoy aquí y le voy a explicar qué es lo que sigue, ¿sí? Llego aquí y estoy en la parte espiritual. Acabo de tener un insight, es decir, acabo de tener un grado de comprensión mayor y una idea distinta a la que tenía inicialmente. Entonces acá Dios o la entidad me dice, bueno, no, yo creo que has venido
Creo que tienes todas las capacidades, todos los recursos internos para ser una persona segura y fugaz, de ser una persona segura y realmente capaz de poder tener una vida completamente maravillosa. Entonces, acá tiene una concepción que sobrepasa los niveles lógicos superiores, y acá es donde se remite la máxima que decía: un nivel lógico superior afecta a los niveles lógicos inferiores. Por lo tanto, si yo acá tengo un insight, lo que concierne a lo demás es continuar con la idea y hacer que en cada categoría mental se genere un traslaje, es decir, se genere un switch, un cambio rápido, un cambio. Es decir, espiritual un cambio, identidad un cambio, creencia valores un cambio, capacidades, comportamientos y entorno un cambio. De manera que la percepción de la persona al llegar allá queda completamente anclado con una información nueva. Y eso va a hacer que, si esto se repite, incluso la persona genere cambios importantes en su vida. Entonces, es un espiritual. Yo imagino que soy la persona, estoy acá, yo estoy ahí, me digo, bueno, a ver, ¿crees que realmente Dios te ha enviado con este tipo de información de ser tímido? Si la persona está acá un rato, check internamente y puede notar, manejando los tres canales de comunicación, empezando con el visual, ves alguna imagen de la respuesta, notas alguna frase en específico, unas palabras en tu mente, escuchas una frase en específico, escuchas algunas palabras. Puedes acá también aplicar algo curioso, es decir, acá haces un paréntesis y le dices a tu parte interna, adentro de ti: quiero que me digas un sí y uno. Entonces, acá, para que manejemos los tres canales, podemos cerrar los ojos y decir: yo interno, quiero que me des una respuesta sí, con la mano derecha, una respuesta no. Entonces te voy a hacer la pregunta ahora. Dios, ¿crees que realmente me has traído timia hacia la tierra, acá en este presente, en esta realidad? Y tengo que tu cuerpo te responda sí y no. Entonces, acá estamos abarcando los tres aspectos que son más importantes: visual, sensorial y auditivo, como ya lo habíamos visto en un episodio anterior. Entonces, la persona tiene una respuesta acá, baja acá identidad, considerando la respuesta anterior. Entonces yo le digo, sabiendo que has tenido un insight acá en la parte espiritual, esa parte espiritual, porque tú lo estás recogiendo recuerda que lo estás recogiendo la información en un blog, sabiendo que esa entidad te ha dicho que eres una persona confiada, una persona segura, ¿qué identidad puedes adoptar ahora, teniendo en cuenta esa información? Entonces la persona está acá, escucha, ve, se siente, el canal dice que maneja y empieza a relatar, ¿no? Entonces, probablemente sea auditiva como yo, y bueno, ahora yo siento que soy una persona ahora con un grado de confianza, soy una persona confiada ahora, soy una persona más segura de mí mismo, soy una persona que tiene un gran potencial y que ese potencial es medible en el tiempo y que puedo progresar en esa área específica de mi vida. Tengo la seguridad, entonces he adoptado una identidad completamente distinta. Entonces tú vas, lo notas y bajamos hacia otro extremo y acá nuevamente hacemos que cierre los ojos, le conectamos un visual, sensorial y auditivo. Ahora, siempre haciendo, ojo, un resalte de los pasos anteriores, ¿sí? Me dices, estando yo acá,
Habiendo ahora tenido la información de tener un insight con la parte divina, que la cual te ha dicho que tú eres una persona confiada, una persona segura, y que en identidad te has dado por convencido de que tú eres una persona confiada y segura. Ahora, con esta información, ¿cuáles son las creencias y valores nuevos que puedes adoptar? Entonces, quiero que veas la información que te dice en estos momentos de mí. Es información interna. Ve si existe alguna frase en tu cabeza que se arma en un texto, o escucha si es necesario algunas palabras, o hazte la pregunta internamente y verifica con la mano derecha, sí, con la mano izquierda. Entonces esperas que esa persona responda y vas y anotas, ¿no? Entonces, considerando todos los aspectos anteriores, ¿qué creencias y valores crees que estés obteniendo? Bueno, ahora yo creo que la vida me va a proporcionar las personas y el área que yo necesito por la misma confianza que tengo. Yo tengo una creencia sólida de que esta confianza, de que esta seguridad va a irradiar tremendamente mi vida. Yo tengo la creencia de que puedo progresar en esta área específica de mi vida. Tengo la creencia que puedo cambiar este aspecto. Entonces, apuntas y bajamos a capacidades. Entonces, ahora en capacidades, la persona, considerando el ejemplo de timidez, yo ahora sí tengo la capacidad de poder formular textos específicos en mi mente. Tengo la capacidad incluso de fluir con cada idea ante una serie de personas o una persona. Tengo la capacidad de expresarme abiertamente sin ningún tipo de problema. Considerando que en espiritual te ha dicho que tienes una información de que eres seguro y confiado, y en identidad tienes la plena identidad de ser una persona locuaz, de ser una persona socialmente abierta, de que eres una persona aperturada mentalmente, y tienes una creencia y valores de que realmente te crees válido en cualquier circunstancia. Aunque existe un grado de error, aún así crees en tus capacidades verbales, crees en tu capacidad de comprensión cuando estás abiertamente hablando con otra persona. Y en capacidades tienes la capacidad de poder formular distintos tipos de oraciones, tienes la capacidad de poder incluso elicitar, es decir, extraer información necesaria de la otra persona con el habla. Y acá, en comportamiento, pues le preguntas a nivel visual, sensorial, auditivo, como lo habíamos hecho anteriormente, y haciendo un review de las 4 partes, en este caso las 4 categorías anteriores. Y acá le decimos cuáles son tus comportamientos nuevos que tienes ahora. Bueno, yo creo que ahora puedo unirme incluso con personas a las cuales no conozco, puedo unirme socialmente, puedo expresarme yo, y esto me genera varias oportunidades. Es decir, tengo un comportamiento que me abre muchas oportunidades laborales, sociales, amicales incluso. Entonces, bajando acá, el entorno y ambiente, ¿qué entorno y ambiente existe ahora? Considerando estas 5 etapas atrás que hemos tenido, a nivel visual, sensorial, auditivo, le preguntas. Siempre recuerda qué nuevo entorno ambiente, qué nuevo comportamiento, qué nuevas capacidades tienes, qué nuevas creencias, qué nuevas identidades, qué nueva información tienes en la parte espiritual. ¿Sí? Todo con nuevo. Entonces acá le preguntas, ¿cuál es el entorno o ambiente nuevo que te ha proporcionado el hecho de tener comportamiento, capacidades, creencias, valores, identidad y un grado de información a nivel espiritual nuevo? Entonces te dice,
Bueno, ahora yo me veo en esa conversación con esa persona en especial. Ahora me veo en un supermercado, en un supercomplejo, hablando con muchas personas, incluso hablando en un estrado, en momentos especiales, en cumpleaños, en Navidad, en Año Nuevo. Me veo hablando fluidamente. Y esto me apertura incluso a estar en nuevos lugares, visitar nuevos lugares, conocer nuevas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que acá se genera algo interesante, como lo había dicho en un punto dado. Es que nuevamente eso refiere a la máxima, ¿no? Si yo afecto a un nivel lógico superior, esto es como una cascada, ¿no? Va hacia abajo y resulta que si yo he tenido, por ejemplo, un problema a nivel entorno o ambiente, si solamente yo acá modifico, el problema se ve sujeto a un cambio irremediablemente. Porque estoy apuntando a la parte más importante del ser humano. De hecho es la que con la cual nos movemos en realidad, la parte espiritual. Creo que muchas personas intuyen esta cavidad, la parte espiritual nos vibra a vivir fuertemente, ¿no? Y su fe sería cada vez más sesgada en cuanto avanza la persona, pero todos tenemos una misión aquí en la parte de arriba. Y así, si estamos en comportamiento, tenemos un estado iniciado acá y trabajamos a nivel de identidad, ¿qué cree que va a pasar? Que identidad arrasa con esas partes a nivel de creencias y valores y capacidades y hace incluso que cuestione esa parte de esta persona y que genere posibles soluciones a nivel creativo. Quizás, obviamente que su problema no está acá, sino su problema está acá, o puede ser más atrás. Puede que la persona crea que su problema sea acá, pero se encuentra sesgado acá y acá y acá. Probablemente acá no, pero acá sí se puede encontrar sesgado. Por ejemplo, una persona que necesita irse a esos lugares que me han dicho que hay una lucecita roja. ¿Cuáles son esas personas? ¿En qué parte se debería ubicar esta persona? Obviamente que el entorno y ambiente le genera un grado de placer. Y es obvio porque ha pagado su entorno y ambiente. Lo ha pagado. Pero ¿qué pasaría si esta persona dejase de pagar y estuviese frente a una chica? ¿Cuál sería su comportamiento? Probablemente de ser esquivo en el primer momento que la ve, o probablemente quedarse reservado o callado. Entonces, si ya trabajase acá a nivel, no de comportamiento, sino a nivel de capacidades, yo modificaría sus capacidades para que esa persona pueda ligar con esta chica, o con cualquier chica. ¿Qué pasaría? Va a cambiar efectivamente su ambiente, ¿verdad? Y va a tener la capacidad de poder estar en distintos lugares y ser más abiertamente con cualquier chica, cualquier persona que esté a su lado. Entonces, como este ejemplo se puede expandir a muchos tipos de ejemplos. Y bueno, para no explayarme más, voy a dar este siguiente hacer la guía hipnótica de cómo hacer el proceso guiado por mí, y también voy a hablar específicamente cómo esto funciona a nivel de salud y cómo incluso afecta a nivel de los pilares importantes, ¿no? Los 4 pilares importantes, que es el sistema nervioso, sistema inmunológico, sistema endocrino y el sistema mental. Cómo estos niveles superiores lógicos, es decir, cómo esta alineación de niveles superiores lógicos puede afectar a nivel de la salud en esos 4 pilares. Le voy a hablar también hacia un apartado. Pero por el momento hasta aquí quedamos. Nos vemos en una próxima sesión.